y de unos sufrimientos indescriptibles. El sexto sello, si nosotros podemos recordar, contiene el inicio del día del Señor, que es la señal del arrebatamiento de la iglesia. Recuerden que eso comenzó con el primer sello, con el caballo blanco, que es el anticristo, y pues nosotros ya no estamos aquí en la tierra. Ahora, en el capítulo 7, es como un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, y constituyen una respuesta enfática, porque si leemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 17, nos dice así la Biblia, en la última parte del versículo, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense esa pregunta. Es bueno subrayar, no hay ningún versículo que diga no subrayarás. Subraya eso. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 17. Esta pregunta tiene su respuesta, porque la pregunta realmente, ¿quién podrá sostenerse en pie?, se podría emplear de una forma distinta. La pregunta en realidad significa, ¿podrá alguien, fíjense la primera pregunta, ¿podrá alguien ser salvo cuando Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Va a haber gente salva cuando Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra? Segunda pregunta, ¿será alguien salvo después del rapto? Y bueno, solamente la Biblia nos puede contestar. La Biblia claramente indica que sí habrá personas salvas durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Cómo la ve? Ahora, como lo vamos a ver en este capítulo, pero una vez, como lo veremos en este capítulo, perdón, pero una vez que inicia el derramamiento de la ira de Dios, va a ser demasiado tarde para muchos. Quiero hacer aquí un paréntesis antes de seguir con nuestro PowerPoint, porque hay gente que se va a convertir antes del rapto, como todos nosotros que estamos aquí conectados, o la mayoría que estamos conectados. Para los que no se conviertan en el rapto, yo puedo creer que pueden ser muchas personas que nos escucharon hablar mucho de esto, que no se van a creer la mentira de los ovnis porque escucharon que nosotros les hablábamos del rapto y les decíamos que la Biblia habla del rapto, y se van a acordar, mi mamá me lo decía, mi papá me lo decía, mi hermano me lo decía, en la iglesia lo decía el pastor. Y esa gente podrá, si abre su corazón, ser salva. Ya no va a haber la iglesia de Cristo como la conocemos actualmente. La iglesia va a ser arrebatada. Aquí estoy haciendo un paréntesis en el PowerPoint. Esto no está en su PowerPoint. Quiero explicar esto para que no quede ninguna duda. Entonces, hay gente que después del rapto se van a convertir, pero estas personas que se conviertan en el rapto van a ser testigos del derramamiento o del día de la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, regresamos a nuestro PowerPoint porque una vez que inicie el derramamiento de la ira de Dios, para muchos será demasiado tarde. Vean lo que dice Apocalipsis en el capítulo 9, en el versículo 20 al versículo 21. La Biblia dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Fíjense, después de todo lo que pasó en la ira de Dios, hay gente que dice que no se arrepiente, siguen adorando demonios, imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera.
los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. En otras palabras, muchos estarán en el día de la ira de Dios, viendo todas estas plagas, todavía encomendándose a su San Juditas Tadeo, a su Santo Niño de Atocha, a su Virgen de Guadalupe, a sus imágenes. Versículo 21 dice, y no se arrepintieron los homicidas, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni de sus gustos. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros no vamos a sufrir la ira, hermanos. Solo los creyentes serán salvados y protegidos de la ira de Dios por el mismo Dios. Abramos nuestra Biblia, dejemos nuestro dedo ahí en Apocalipsis, en el capítulo 6, y pongamos, busquemos el capítulo 5, versículo 9 de Romanos. Veamos cómo vamos a ser guardados nosotros de esta ira. Dice, Primera de Tesalonicenses, bueno, abramos Romanos 5, 9, Primera de Tesalonicenses y el capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer 3 versículos. Romanos 5, 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de la qué? ¿Quiénes van a ser salvos de la ira? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 1:10. Hay otra promesa para los hijos de Dios. Dice así, la Biblia dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ¿qué? De la ira venidera. Ahí está, hermanos. Vamos a ser librados de la ira. Los cristianos no vamos a atravesar la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque Dios no nos ha puesto ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento la mano protectora de Dios en medio de la adversidad y en medio de la tribulación. Vamos a ver algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó el mundo con un diluvio, ¿a quién preservó? A Noé y a su familia. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿a quién salvó Dios? A Lot, al justo Lot y a su familia. Cuando Israel y Dios derrumbó las murallas de Jericó, e Israel lo rodeó durante 7 días, 7 veces dando vueltas. Cuando destruyó Jericó, ¿a quién salvó Dios? A Rahab, la ramera, que había escondido a los 2 espías que envió José para espiar a Jericó. Arriesgó su vida. Rahab, que era prostituta, se convirtió en una justa. Cuando Dios destruyó Egipto, ¿a quién preservó? A la nación de Israel. Y cuando Dios juzga a Jerusalén en Ezequiel capítulo 9, que luego vamos a ver unos versículos de Ezequiel capítulo 9, porque pasó también una gran tribulación en el Antiguo Testamento, dice que salvó solo a los que gemían por causa de las abominaciones que existían. Al rato lo leeremos. Ahora, cuando Cristo venga, también en la segunda venida, no en el rapto, no estoy hablando del rapto, en su segunda venida, habrá personas que serán preservadas de los juicios de la ira y que estarán vivos cuando regrese a reinar con él en el reino milenial. ¿Cómo lo sabemos? Abramos nuestra Biblia en Isaías capítulo 2, versículo 2 al versículo 4. Isaías 2, del 2 al 4. Dice la Biblia, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes
y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿quiénes? Todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, vamos, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Esta es gente que sobrevivió la gran tribulación y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra durante los 1000 años. Todo esto va a pasar. Qué interesante, qué precioso. Ahora, después de que demostremos en este capítulo que sí habrá gente que se va a salvar durante los años de la tribulación y de la gran tribulación, tanto judíos como gentiles, los juicios se vuelven a reanudar en el capítulo 8, en el versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1? Vamos a leer, es el siguiente capítulo. Estamos en Apocalipsis 7, del 1 al 8, 9. Vamos a estudiar el día de hoy. Apocalipsis 8, 1 dice, cuando abrió el séptimo sello. Entonces, del sexto sello al capítulo 8, versículo 1, hay como un paréntesis. Cuando se abrió el séptimo sello, dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En el capítulo 8, el séptimo sello, anote esto, es importante, o ya lo tienen ahí, tómenle un screenshot, una foto. El séptimo sello contiene las 7 trompetas y la última trompeta contiene las 7 copas, que son la segunda serie de los juicios divinos en contra de la humanidad. ¿Bien? Ok, hemos resumido. Vamos a ver esto, vamos a ver los convertidos en la tribulación, en la gran tribulación. Vamos al versículo 1, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. No se muevan de ahí, dejen algo que divida, que marque, que se quede ahí en Apocalipsis 7, porque vamos a ver otros versículos y vamos a hacer un exégesis, ¿sí? De estos versículos. Apocalipsis 7:1 y vamos a ver número 1. Los ángeles restringiendo la ira. Dice así Apocalipsis 7:1. Después de esto, ¿después de qué? De todo lo que vio Juan. Dice, después de esto vi, dice Juan, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y estos 4 ángeles detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, dice que aquí hay 4 ángeles deteniendo los vientos. Es un momento sin aire. O sea, hay aire, pero no hay viento, ¿sí? No hay ese rico viento, ¿verdad? Que a veces es tan refrescante, ¿no? Cuando hace calor, dice que no soplase viento alguno sobre la tierra. Ahora, la Biblia menciona que hay 4 ángulos o confines o extremos de la tierra. Y esto lo dice Isaías 11:12, Ezequiel 7:2, Apocalipsis 28. Y esto se refiere a los 4 ángulos de la tierra. Estamos hablando de norte, el sur, el este y el oeste. Se ponen en los 4 ángulos de la tierra los ángeles con el fin de detener el viento. Ahora, la idea es que los ángeles mencionados ejercen control sobre la totalidad de la superficie terráquea, ¿verdad?
Entonces, aquí entraríamos en un dilema, si la Tierra es plana, si la Tierra es redonda. Por supuesto que la Tierra es redonda, pero todavía hay muchos que todavía dicen que aún la Biblia enseña que la Tierra es plana, ¿verdad? Y no me voy a meter a ese tema, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante. Los ángeles en la Biblia son siervos de Dios y en el programa de Dios, los ángeles están asociados en muchas cosas en el servicio a Dios, pero también están asociados con los juicios de Dios en contra de la tierra. Esto lo podemos ver, si lo quieren ver rápidamente, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, nos dice la Biblia, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Luego vamos al capítulo 9, en el versículo 1, y dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo, esta es Satanás, que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Tenemos en el capítulo 11, versículo 15, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Como pueden ustedes ver, los ángeles muchas veces están asociados también con los juicios de Dios, y hay muchos más versículos que les dejé ahí para que ustedes los puedan estudiar, los puedan repasar y los puedan analizar. Aquí la palabra ángel viene del hebreo malak y del griego angelus, que significa mensajero o enviado. Ahora, los vientos que se mencionan en el versículo 1 normalmente se asocian también con juicios de Dios. Tenemos varios ejemplos. Dejemos nuestro separador ahí en Apocalipsis 7 y vayamos a Jeremías 49 y veamos cómo a los vientos se les asocia frecuentemente con los juicios de Dios. Dice en Jeremías 49, 36 y 37. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Y dice, y los aventará a todos estos vientos, y no habrá nación donde no vayan fugitivos del Am. Aquí, claro, refiriéndose a una zona cercana a Babilonia, ¿verdad? Entonces, eso es el versículo 36. Vamos a Daniel, capítulo 7, en el versículo 2. Daniel, capítulo 7, el versículo 2, que dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es terrible cuando México es una zona de huracanes, sobre todo en el Golfo de México. Es una zona altamente de muchos huracanes. Cada año en México hay 2 o 3 mínimo huracanes y traen devastación y destruyen. Bueno, Acapulco fue destruido por un huracán hace menos de un año. La zona de la Riviera Maya, Cancún, la zona muchas veces también de las islas del Caribe, Cuba, Bahamas, Jamaica, lo que es Houston, todo esto está Houston y donde está todo está en el Golfo de México, son los destrozos de vientos tremendos, a veces vientos de 200 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora, es impresionante, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos solo a 4 ángeles que están echando a andar esta poderosa maquinaria. Son 4 ángeles. Acuérdense, vi 4 ángeles, dice Juan, sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto nos lleva al punto número 2. Número 2. La ira restringida hasta que sean sellados los siervos de Dios. Recuerden que Dios detiene sus sellos, detiene Dios su ira,
¿Para qué? Para sellar a sus siervos. Leamos el versículo 2, versículo 3 del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice Juan, vi también a otro ángel. Este ya es otro ángel. Ya no es uno de los 4 ángeles. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que estaban en los 4 puntos, ¿verdad? A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí está el del norte, el del sur, el del este y el del oeste. Viene otro cuarto, viene un quinto ángel y les dice, ¡hey! Tranquilos, tranquilos, vamos a sellar a los siervos de nuestro Dios. No hagan daño al mar ni a la tierra, ¿verdad? Qué interesante. Y luego dice aquí, la razón para la restricción de la ira es muy clara. Este otro ángel no se tiene que confundir con Cristo, no es Cristo este ángel, ¿sí? Porque la palabra otro, cuando dice otro ángel, aios en griego, está hablando de otro de los 4, un quinto ángel de la misma secuencia, otro en secuencia numérica o uno de la misma clase que los demás ángeles. Y también dice en el versículo 3 que usa la palabra hallamos. O sea, este quinto ángel se identifica con los otros 4 en la obra de sellar a los siervos de Dios. Entonces, vamos a ver qué está pasando aquí. El soberano Dios del universo está a punto de intervenir en un juicio sobre la humanidad. Viene el séptimo sello. Cada vez se está poniendo más terrible el libro Apocalipsis. Cada vez que lo leemos, más juicios y más juicios y más juicios. Pero Dios, antes de hacer eso, pone un sello de protección sobre un número, que lo vamos a leer más adelante, específico, que son de la propiedad de Dios, se identifican como propiedad de Dios, que Dios usa para evangelizar y predicar el evangelio, el mensaje de Jesucristo. Miren, yo encontré un ejemplo en el Antiguo Testamento idéntico, casi idéntico, al que menciona Apocalipsis capítulo 7. Lo encontramos en Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al versículo 6. Abramos nuestra Biblia y veamos lo que pasó aquí. Ezequiel 9, del 3 al 6. ¿Están listos? Bueno, aquí quiero explicar que si leemos desde el versículo 2, no lo vamos a leer el 2, se habla de 6 hombres. Son 6 ángeles, hermanos. Son 6 ángeles. Leamos el versículo 3. Dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón. Este varón era un ángel. Acuérdense que los ángeles pueden tomar forma de seres humanos. Este ángel, vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Y a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni
tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario, por mi templo, por el lugar de donde estaba Dios, ¿verdad? Comenzó por la casa de Dios el juicio. ¿Le relaciona ahí algún versículo? Hay un versículo que dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, los que más religiosos aparentemente estaban. Entonces, Dios manda su juicio contra Jerusalén, manda 6 ángeles y dice a los que estén gimiendo por causa del pecado, a estos me los sellas. Regresamos nosotros a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 1, y nos dice qué tipo de sello es el que Dios va a poner a estos 144,000. Apocalipsis 14, 1. Se nos revela que este sello dice, será el nombre del Cordero y del Padre. Veamos lo que dice. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en la frente y el nombre del Hijo. Yo no sé si va a decir Yahweh, Yeshua, no lo sé, pero así como pasó en Ezequiel capítulo 9, que Dios con el escribano, con el tintero, selló las frentes de los que gemían, la Biblia dice que Dios va a sellar, va con el nombre de su nombre y con el nombre de su Hijo a 144,000 que van a ser cuidados, protegidos durante un tiempo por Dios. Nadie los va a poder tocar. Y esto no es nuevo en la Biblia, hermanos. La Biblia nos dice que usted y yo ya estamos sellados. ¿Cómo la ve? Usted y yo ya estamos sellados. Efesios 1:13, versículo 14, 1 Corintios 1:21, 22. Vamos a leer lo que dice Efesios 1:13 y 14. Abramos nuestra Biblia. Efesios 1:13 y versículo 14. Este sello que tenemos no es el de los 144,000. Digo, el sello que tenemos nosotros es para los que se van a ir en el rapto. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, dice la palabra de Dios, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 1:21 dice que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la garantía, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Yo no sé si has oído mucho esta expresión, ay, ese varón está muy ungido. Ay, pásame de tu unción, dicen los cristianos, ¿no? Que se me pegue tantito de tu unción. Miren, usted enséñale 2 Corintios 1, 22, 2 Corintios 1, 21 y 22, dice la Biblia que todos los creyentes estamos ungidos. Aleluya. Regresamos a nuestra gráfica. Este ángel, en el versículo 2, Apocalipsis 7:2, dice que subió de donde sale el sol. ¿Ya vio? Apocalipsis 7:2. Dice que subió de donde sale el sol. O sea, del oriente, hermanos. Del oriente.
desde la perspectiva de Juan, ¿dónde estaba Juan? Juan estaba en la isla de Patmos. ¿Qué era el oriente? En la isla de Patmos. El oriente en la isla de Patmos era Israel. ¿De dónde salieron los 144,000? De las 12 tribus de Israel. Así es. Y esto nos lleva al tercer y final punto con el que voy a terminar. Número 3. Veamos quiénes son estos 144,000 judíos sellados. Leamos el versículo 4 al versículo 8. Dice la Biblia: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Y de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Bien, este número de judíos sellados es literal, no es simbólico. ¿Por qué se los digo? Tú pregúntale a Google, la inteligencia artificial, pregunta y te van a decir que todo esto es simbólico, no es literal, y la palabra de Dios nos dice que son 144,000 sellados. Vean cómo en el versículo 4, el mismísimo Juan dice: oí el número de los sellados. O sea, Juan nos está dando una cifra exacta y dice: oí el número de los sellados, 144,000. Además, otro grave error de interpretación de los que creen que la iglesia va a estar en la tribulación, en la gran tribulación. Hermanos, los 144,000 no son la iglesia. Claramente se identifican como tribus de las tribus de Israel. Ahora, la Biblia nunca identifica a Israel con la iglesia. Eso ya lo hemos aprendido muchas veces, ¿verdad? Lo que es la teología del reemplazo. Ningún pasaje usa el sustantivo Israel para referirse a la iglesia. Estos 144,000 tampoco son el número de creyentes en Cristo o los únicos que van a creer en Cristo en los últimos tiempos. No, estos 144,000 van a evangelizar, van a ganar a miles más para Cristo. Muchos se van a convertir para Cristo por el testimonio de estos 144,000. Tampoco son el número total de los creyentes ni el número total de judíos que será salvo durante la tribulación y la ira de Dios. Estos constituyen, amados, un grupo especial de judíos, apartados con el propósito de dar testimonio a este mundo tan rebelde. En el PowerPoint tienen ustedes el pasaje de Romanos 1, 25, 26. Yo me equivoqué, me disculpo, Diana. Es Romanos 11, 25 al 26, que aparecen los judíos como las primicias de la salvación de Israel. Es importante entender que estos 144,000 que se convierten, que Dios sella en este tiempo y predican, se convierten en las primicias de salvación de Israel. Veamos lo que dice Romanos 11, 25 al 26. La Biblia dice:
Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, cuando Pablo escribió esto, Israel está endurecido. Mientras nosotros estamos leyendo esto, Israel está sumamente en este momento endurecido. Los judíos en Israel están endurecidos. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? El tiempo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy, hermanos, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Luego, ¿luego de qué? Del tiempo de los gentiles, del arrebatamiento de todo esto, versículo 26, todo Israel, ¿qué? Será salvo. A ver, hermanos, la Biblia miente, Dios miente. Aquí dice, ¿por qué creen que Dios no ha acabado con Israel? Pero nosotros